¿Mi nombre? No, eso no importa. Pueden llamarme el barbero, si gustan. Es lo que he sido toda mi vida, desde que mi padre me pasó los secretos del oficio en este mismo local. Las manos ya no tienen el pulso de antes, pero la memoria, la memoria es otra cosa. La memoria es una navaja mucho más filosa, una que corta cuando menos te lo esperas y saca sangre de heridas que uno creía ya sanadas. Esta barbería ha visto la vida de Naucalpan pasar por su puerta. Vio cómo el progreso se comió las calles de tierra, cómo los edificios crecieron como si fueran árboles de cemento y cómo las leyendas, las viejas leyendas, se fueron escondiendo en las grietas, en los zaguanes oscuros, en el murmullo del viento que baja del cerro de Moctezuma. Pero que se escondan no significa que desaparezcan. Significa que esperan. De todas las historias que han desfilado por este sillón, de todos los miedos que se han quedado pegados al cuero gastado, hay 3 que nomás no se quisieron ir. 3 relatos impregnados en el olor a talco, a loción barata y a óxido. Y no son cuentos para asustar niños. Son pedazos de la vida de gente real, gente que se sentó donde podría estar sentado cualquiera de ustedes, y que trajo consigo una oscuridad tan pesada que casi se podía tocar. Son historias de aquí, de Naucalpan, de esas que los más viejos del lugar todavía susurran cuando creen que nadie los oye. Y hoy, he decidido que ya no puedo con este peso yo solo. Necesito que alguien más sepa que el mundo que vemos bajo el sol no es el único que hay. Así que pónganse cómodos, si es que pueden. La primera historia es la de una clienta que, estoy seguro, no era de este mundo. Relato 1. La mujer que olía a tierra mojada. Fue una tarde de octubre, de esas en que el cielo se pone de color plomo y amenaza con una tormenta que nomás no llega, dejando el aire pesado, eléctrico. La campanita de la puerta sonó, un tintineo débil, casi tímido. Más que oírla entrar, la sentí. Fue como si la temperatura del local cayera de golpe, como si el zumbido de la ciudad se hubiera callado de repente. Era una mujer. No sabría decir su edad, podía tener 40 o 70. Su cara era un mapa de arrugas delgadas, pero sus ojos eran 2 pozos negros, brillantes, sin edad. Parecían haberlo visto todo. Llevaba un rebozo oscuro que le cubría el pelo y parte de la cara, y sus ropas, aunque se veían limpias, parecían viejas, como sacadas de un baúl. Pero lo que más me pegó fue su olor. No era perfume. Olía a tierra mojada, a hojas podridas, a esa profunda y húmeda oscuridad que hay bajo las raíces de un árbol muy viejo. Se sentó en el sillón sin decir nada, nomás me señaló la cabeza con un gesto lento de su mano huesuda. Entendí que quería un corte. Cuando le quité el rebozo, casi doy un paso para atrás. Su cabello era una masa increíble, hebras grises y negras, tan largas que le pasaban la cintura, enredadas y gruesas como lazos. Parecía que no había visto un peine en años. Y entre el pelo, alcancé a ver cositas trenzadas, ramitas secas, una pluma de un pájaro que no reconocí, y algo que parecía un huesito de animal. Solo las puntas, dijo. Su voz sonó como el crujido de las hojas secas. Asentí, nomás para no verme mal. Mi padre siempre decía, al cliente lo que pida, no importa si es el presidente o el diablo. Empecé a trabajar. Las tijeras batallaban para cortar ese pelo. Cada hebra parecía un alambre. El olor a tierra se hizo más fuerte, y se empezó a mezclar con un aroma metálico, como de sangre vieja. Mientras cortaba, mis dedos le rozaron la nuca. Estaba helada. No un frío de clima, sino el frío de una lápida en una noche de invierno. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Ella no decía nada.
Solo veía su reflejo en el espejo, pero no se veía a sí misma. Su mirada parecía atravesar el cristal, fija en algo que estaba detrás de mí, en la calle. Afuera, la tarde se moría y las luces de los postes empezaban a prender. Fue entonces que noté otros detalles. Sus uñas eran largas, amarillas y curvas, casi como garras. Y debajo de la tela de su blusa, en el cuello, la piel se le veía con una textura extraña, como escamosa. Yo intentaba concentrarme en lo mío, en la simetría del corte, pero un pavor me iba creciendo en el pecho. Me sentía observado, y no solo por ella. Sentía que algo más había ahí. Cada vez que volteaba al espejo, me parecía ver sombras que se movían en los rincones de la barbería, justo donde no alcanzas a ver bien. El aire se sentía denso, pesado. Me acordé de los cuentos de mi abuela, de allá de Tlaxcala, de donde era ella. Historias de las tlahuelpuchis, brujas que se quitan las piernas y se convierten en aves de mal agüero para chupar la sangre de los recién nacidos. Decía que se les reconocía por la mirada vacía y por su olor a tierra de panteón. Sacudí la cabeza. Supersticiones, cuentos de viejos. Esto era Naucalpan, en pleno siglo XX. Ya casi acababa. Solo faltaba detallar los contornos. Agarré la navaja, la asenté en el cuero como lo he hecho miles de veces. Pero cuando me acerqué a su cuello, la mano me empezó a temblar. No era un temblor de nervios. Era un temblor violento, que no podía controlar, como si algo invisible no me dejara acercar el acero a su piel. Ella lo notó. Sus ojos negros se encontraron con los míos en el espejo, y por primera vez, sonrió. Fue la sonrisa más horrible que he visto. No enseñó los dientes. Solo fue una curva antinatural de sus labios delgados, una mueca que prometía un dolor muy antiguo. No te preocupes, barbero, susurró, y la voz pareció salir de todas partes. No es a ti a quien busco. Solo necesitaba un favorcito. En ese mismo instante, se escuchó un llanto agudo, penetrante, que venía del edificio de apartamentos de enfrente. El llanto de un bebé. Un llanto de puro pánico. La mujer se levantó del sillón con una agilidad que no era normal para su edad. El pelo largo y recién cortado no cayó al suelo. Pareció flotar un segundo, retorciéndose como si tuviera vida, antes de deshacerse en un polvo negro y fino que se esparció con el mismo olor a tierra húmeda. No me preguntó cuánto era. No dijo adiós. Caminó directo a la puerta. Al abrirla, una ráfaga de viento helado entró y apagó la luz de mi lámpara, haciendo que las navajas colgadas en la pared tintinearan como campanas de alerta. Por un segundo, su silueta contra la luz moribunda de la calle no pareció la de una mujer. Era más alta, más delgada, con algo que parecían alas pegadas a su espalda. Y luego, se perdió en la oscuridad. Corrí a la puerta, con el corazón martillándome en el pecho. Afuera no había nadie. La calle estaba desierta. Pero el llanto del bebé se había detenido. Un silencio total, más espantoso que el mismo grito, se había apoderado de todo. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora en el barrio. El hijo recién nacido de los Ramírez, la parejita del 2B, había muerto en la noche. Los doctores dijeron que fue muerte de cuna. Pero la abuela de la familia, una señora de Hidalgo, juraba que no. Juraba que en la madrugada vio un pájaro negro, enorme, más grande que un sopilote, picoteando la ventana del cuarto del niño. Y que cuando entró, encontró al bebé pálido, frío, con 2 marquitas rojas en el cuello, casi invisibles. Nunca volví a ver a esa mujer. Pero por meses, cada vez que barría, encontraba entre los cabellos un polvito negro que olía a tierra de panteón.
Y a veces, en las noches de viento, creo escuchar el crujido de hojas secas cerca de mi ventana, y a lo lejos, el llanto de un bebé que se apaga de golpe. Esa fue la primera vez que entendí que las puertas de mi barbería no solo daban a la calle, sino que a veces se abrían a lugares mucho más oscuros. Pero no todas las sombras tienen forma de mujer. A veces, la oscuridad tiene sed, una sed que no se le quita y que ha durado más de un siglo en estas mismas calles. ¿Alguna vez has sentido miedo, sin saber por qué? Hay lugares donde el silencio no está vacío, y personas que vieron cosas que jamás debieron ver. En Animaterror exploramos relatos reales, historias prohibidas, leyendas oscuras y testimonios de quienes se enfrentaron a lo inexplicable y vivieron para contarlo. Aquí escucharás soldados marcados por la sierra, hospitales donde algo aún camina, rituales de brujería real, entidades que observan desde la oscuridad y sucesos que no tienen explicación lógica. Si eres amante del terror, si lo paranormal te atrae, si disfrutas ese escalofrío que recorre tu espalda cuando cae la noche, suscríbete ahora a Animaterror. Cada historia es una puerta, cada video, una advertencia, porque una vez que entras en Animaterror, el miedo ya no se va contigo. Bienvenido, pero no digas que no te avisamos. Relato 2. El perfume del vampiro. Esta segunda historia no me pasó a mí, no directamente, pero la viví tan de cerca que es como si la sangre de ese cuento me hubiera salpicado. Fue a principios de los 90. La ciudad estaba cambiando muy rápido, pero aquí en Naucalpan, sobre todo en las colonias viejas del centro, el tiempo parece que corre más despacio. Era un viernes por la noche, ya tarde. Estaba a punto de cerrar, limpiando mis herramientas con la radio de fondo. De repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró tropezándose, la cerró con violencia y le echó el cerrojo con las manos temblorosas. Era un muchacho de unos 30 y tantos, pero se veía como si hubiera envejecido 30 años en una sola noche. Estaba pálido como un papel, sudando a mares a pesar del frío, y sus ojos iban de un lado a otro, como un animal acorralado. «Por favor, déjeme quedarme aquí», dijo, sin aliento, apoyándose en el mostrador. «No más hasta que amanezca. Por favor». Se llamaba Arturo. Era velador en una de las bodegas cerca de la vieja estación de tren. Al principio pensé que lo venían siguiendo para robarlo. Le ofrecí un vaso de agua y le dije que si quería llamaba a la patrulla. «No», gritó, con un pánico que helaba la sangre. «La policía no puede hacer nada. Nadie puede. Él sabe dónde estoy». Se derrumbó en el sillón, temblando de pies a cabeza. Y entonces, un olor muy raro llenó el local. Era un perfume dulce, empalagoso, como de flores viejas, un aroma floral pero con un fondo asqueroso, como de carne que se está echando a perder. Pensé que era él, que del puro nervio se había vaciado una loción barata encima. «A ver, muchacho, ¿quién te persigue?», le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Arturo respiró hondo y empezó a hablar, a tropezones. Me contó que todo había empezado hacía unas semanas. En sus rondas de noche, había empezado a oír que alguien lo llamaba. Arturo, una voz suave, un susurro que parecía venir del aire. Al principio no le hizo caso, pero la voz se hizo más insistente, más cercana. Después, empezó a verlo. Una sombra alta y delgada que se movía con una rapidez inhumana por los callejones que rodeaban la bodega. Una noche, se armó de valor y lo encaró. Le gritó a la oscuridad que saliera. Y salió. De entre las sombras apareció un hombre. Arturo lo describió como alguien de otra época. Un traje oscuro, elegante pero gastado, como los que se usaban a finales del siglo XIX.
la cara pálida, aristocrática, y unos ojos que le brillaban rojizos en la penumbra. Y olía a ese perfume, el de flores rancias. Me dijo que no tuviera miedo, siguió Arturo, con la voz rota. Que me había estado observando, que le gustaba a mí, mi vitalidad. Dijo que Naucalpan fue su coto de caza hace más de 100 años, y que le alegraba ver que la sangre nueva todavía tenía buen sabor. Ahí lo interrumpí. Me acordé de las leyendas que contaba mi abuelo, historias que a su vez le contó su padre. Hablaban de un vampiro que aterrorizó la zona en la década de 1880. Un ser que seducía a sus víctimas con su elegancia y un perfume adictivo antes de beberles la sangre. Decían que lo habían enfrentado, pero que nunca lo mataron. Que juró volver cuando la ciudad ya se hubiera olvidado de él. Es él, dijo Arturo, como si me hubiera leído el pensamiento. Me lo dijo. Dijo que su nombre ya era un cuento de niños, y que era hora de recordarles el miedo de verdad. Arturo se subió la manga de la camisa. En el antebrazo tenía una mordida. 2 puntos morados, rodeados por un moretón amarillo. Pero lo más raro es que la herida parecía adictiva. Arturo se la rascaba sin parar, como un drogadicto con la ansia. Desde que me mordió, lo oigo en mi cabeza, confesó, ya llorando. Me llama. Me promete cosas, vida eterna, poder. Y cada noche, las ganas de ir con él son más fuertes. Vine corriendo porque este es el único lugar con luz en varias calles. La luz parece que lo detiene. Mientras decía eso, el olor a perfume se hizo insoportable. Y entonces, lo oímos. Un golpeteo suave en el cristal de la puerta. Toc, toc, toc. Paciente, sin prisa. Los dos nos quedamos de piedra. Miré hacia la puerta. Afuera, en la penumbra, ahí estaba. Era tal como Arturo lo describió. Un hombre alto, pálido, con un traje oscuro que parecía tragarse la luz. No le veía bien los ojos, pero sentía su mirada clavada en nosotros. Y sonreía. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos, fría como el mármol. Arturo, la voz atravesó el cristal, no como un sonido, sino como una vibración, un susurro directo en el cerebro. Se acabó el juego. Ven. Arturo soltó un gemido de terror y se escondió detrás del mostrador. Yo estaba paralizado. Todo mi escepticismo de hombre moderno se hizo pedazos contra esa figura imposible parada al otro lado del vidrio. Era real. La leyenda de mi abuelo era real, y estaba tocando a mi puerta. Desesperado, mi mente buscó algo, lo que fuera. Recordé otra parte de la leyenda. Mi abuelo decía que la gente de antes usaba medallas y madera de ocote. Que el ocote, por la resina y el olor, espantaba a los seres de la noche. Mi padre, a su manera, era supersticioso. Siempre guardaba una crucecita de ocote en el cajón del dinero. Para la buena suerte, decía. Sin saber si serviría de algo, abrí el cajón, la agarré y me acerqué a la puerta. La figura de afuera no se movió. Su sonrisa se hizo más grande. Con el corazón en la garganta, pegué la cruz de ocote contra el cristal. En el instante en que la madera tocó el vidrio, la figura se echó para atrás como si le hubieran dado un golpe. Soltó un siseo, un sonido animal, lleno de furia. El olor a perfume se convirtió en una peste a podrido insoportable. Nos lanzó una última mirada de puro odio, se dio la vuelta y se deshizo en las sombras, no como alguien que corre, sino como humo que se lleva el viento. El silencio que quedó después fue casi peor. Arturo y yo nos quedamos ahí, sin movernos, hasta que los primeros rayos del sol pintaron el cielo. Le di la cruz de ocote. Le dije que se fuera de Naucalpan,
que no volviera. Me dio las gracias con los ojos y se fue. Nunca más supe de él. Pero para mí, la historia no acabó ahí. A veces, en las noches muy oscuras y calladas, cuando ya cerré y estoy solo, limpiando, ese perfume regresa. Un tufillo a flores marchitas que se cuela por debajo de la puerta. Y a veces, muy bajo, casi sin oírse, creo escuchar un susurro en el viento, llamándome por mi nombre. El miedo a lo desconocido, a la criatura que te acecha en la noche, es una cosa. Pero hay un miedo peor, el miedo a lo que ya conoces, a lo que llevas dentro, a la oscuridad que se hereda. El último relato, este es el que no me deja dormir. Este no es sobre un cliente, es sobre mi navaja. Relato 3. La salsa de la tamalera. Esta es la historia más difícil de contar, porque no es una anécdota, es una herencia. Y empieza, como muchas cosas terribles en México, con comida. En la esquina de esta misma calle, cuando yo era un niño, se ponía una señora a vender tamales. Doña Elodia. Una mujer ya grande, siempre de luto, con la mirada triste pero con unas manos mágicas. Sus tamales eran famosos en toda la colonia. Tenían un sabor distinto, especial. Sobre todo la salsa roja. Era de un rojo oscuro, casi vino, espesita y con un sabor medio metálico, adictivo, que nadie podía igualar. La gente hacía fila. Decían que esos tamales levantaban muertos. Ella nomás sonreía con tristeza y despachaba. Se decía que su único hijo había muerto atropellado años atrás, en la carretera a Toluca. Que el culpable se había fugado. Los más viejos susurraban que Elodia, en su dolor, había hecho un pacto con algo de la tierra para poder vengarse. Mi padre, un hombre práctico pero que respetaba lo que no entendía, nunca me dejó comprarle tamales. Esa comida lleva mucho dolor, me decía. Yo no entendía. Para mí, eran los mejores tamales del barrio. Una noche, un cliente, un policía de apellido Gutiérrez, llegó a la barbería pálido, con náuseas. Se sentó, pero no quería un corte. Necesitaba hablar. Nos contó que esa noche, comiendo un tamal de Doña Elodia, mordió algo duro. Pensando que era un hueso, lo escupió. No era de pollo. Era chiquito, blanco y curvo. Gutiérrez, por su oficio, lo reconoció al instante. Era un hueso de un dedo humano. De un niño. El escándalo fue enorme, pero callado. No hubo patrullas ni sirenas. Solo una visita discreta de las autoridades al cuartito donde vivía Doña Elodia. El puesto de tamales desapareció de la noche a la mañana. La versión oficial fue que la anciana se había ido a vivir con familiares. Pero en el barrio todos sabían que el ingrediente secreto de su famosa salsa no era un chile exótico. Y aquí es donde la historia se enreda con la mía. Mi padre, a pesar de todo, le tenía una extraña lástima a Doña Elodia. La noche que Gutiérrez le contó lo del hueso, antes de que todo se supiera, mi padre fue a verla. No para acusarla, sino para advertirle. Para decirle que se fuera. No sé de qué hablaron. Mi padre nunca me lo dijo. Pero regresó esa noche con una mirada que jamás le volví a ver y con algo envuelto en un paño. Era una navaja de afeitar. Vieja, con el mango de hueso y la hoja de acero alemán. Pero no era suya. Se la había dado Doña Elodia. Es para protegerte, me dijo mi padre, con la voz hueca. Me dijo que esta navaja tiene memoria. Que fue de su abuelo, un curandero. Que puede cortar lo que no se ve. Y me hizo jurar que nunca, nunca, la usara para derramar sangre de un inocente, porque la navaja es celosa. La navaja pide lo que se le debe.
Mi padre guardó esa navaja en una caja y jamás la tocó. Cuando él murió, heredé la barbería y todo lo que había en ella, incluida la caja con la navaja de la tamalera. Por años, la dejé ahí, como una reliquia prohibida. Pero la curiosidad es un veneno. Una noche, hace como 10 años, la saqué. El mango de hueso estaba helado, y la hoja, a pesar de los años, no tenía ni una mancha de óxido. Brillaba bajo la luz como si tuviera sed. Cometí el error de usarla. Tenía un cliente, un tipo desagradable que siempre trataba mal a la gente. Esa noche venía borracho y más insoportable que de costumbre. Mientras lo afeitaba, no paraba de insultarme. Sentí una ola de coraje, una rabia que no era mía del todo. Y la navaja, la sentí vibrar en mi mano, casi como si ronroneara. Por un segundo, solo un segundo, me imaginé hundiéndole la hoja en el cuello. La imagen fue tan clara, tan tentadora, que la mano se me movió sola. Le hice un corte. No fue profundo, nomás un rasguño en la yugular, pero la sangre brotó, oscura, espesa. El hombre gritó más de sorpresa que de dolor. Yo me disculpé, fingiendo un accidente, que ya me temblaba el pulso de viejo. Pero lo vi. Vi cómo la navaja pareció absorber la gota de sangre que escurrió por el acero. El metal brilló más fuerte. Y yo sentí una ola de satisfacción, un poder oscuro y placentero que me recorrió todo el cuerpo. Desde esa noche, todo cambió. La navaja está aquí, en mi estación de trabajo. No la uso seguido, pero la siento. A veces, cuando un cliente se sienta y percibo su miedo, su maldad, su soberbia, la navaja parece que se calienta en mi mano. Me susurra. Me tienta con la promesa de hacer justicia, una justicia de sangre, como la que buscaba doña Elodia. He aprendido a controlarla, o a tratar de hacerlo, pero le tengo miedo al día en que mi voluntad ya no alcance. Temo que la sed de la navaja, alimentada por la venganza de una madre rota y la sangre de un pacto antiguo, sea más fuerte que yo. El fantasma de la tamalera no está en la esquina. Su fantasma está aquí, en mi mano, cada vez que sostengo esta hoja de acero. Y me recuerda que hay deudas que solo se pagan con sangre. Este es el secreto que me ha quitado el sueño por años. No es el vampiro, ni la bruja. Es la herramienta de mi propio trabajo, convertida en un monstruo que espera, paciente, a que yo baje la guardia. Y esas son solo 3 de las historias que guardan estas paredes. Una bruja que roba alientos, un vampiro que susurra promesas y una navaja que tiene sed. Mucha gente cree que el mal es algo espectacular, que sale en las noticias con luces y sirenas. Pero el verdadero mal es silencioso. Se esconde en lo de todos los días. En una silla de barbero, en un puesto de tamales, en el perfume de un extraño. Acecha en las calles que caminamos, en los lugares que creemos seguros. Naucalpan, como cualquier otra ciudad, tiene sus sombras. Yo solo tuve la mala suerte de que a esas sombras les gusta venir a mi sillón a cortarse el pelo. Quizá ahora entiendan por qué decidí hablar. Dicen que un secreto compartido pesa menos. O a lo mejor solo soy un viejo egoísta que no quiere llevarse estos horrores a la tumba. No sé. Lo único que sí sé es que la próxima vez que entren a un lugar viejo, a una tienda, a una barbería como esta, pongan atención. Escuchen el silencio. Huelan el aire. Porque puede que no solo estén entrando a un negocio. Puede que estén entrando en la memoria de una leyenda. Estas son solo 3 de las historias que me atormentan. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué leyendas se cuentan en su barrio? ¿Qué susurros se oyen en las noches de su ciudad? Cuéntenmelo en los comentarios.
Me gustaría pensar que no soy el único que escucha. Y si estas confesiones les helaron la sangre, suscríbanse. Porque aunque estas paredes ya hablaron, todavía guardan muchos, muchos más secretos.